Buenas tardes, profesor. El día de hoy le vamos a presentar nuestro trabajo de nuestro proyecto final, que es la bicausalidad entre las PBI y las exportaciones de cobre en el Perú, evidencia desde un modelo de Barkovem desde 1994 a 2024. Pasamos con el siguiente diapositiva, que tenemos el contenido de esta investigación y pasamos con la introducción. Pues la economía peruana ha estado históricamente vinculada con la explotación y exportación de recursos naturales, especialmente pues el cobre, que representa mayor parte de las exportaciones y es la fuente principal de divisas y crecimiento. Dado este peso económico nacional, las variaciones en sus exportaciones y afectan directamente al PBI peruano. Por ello, este estudio analiza cómo las exportaciones de cobre han influenciado en el PBI, considerando además el efecto del tipo de cambio real, el gasto público, que estas se utilizan técnicas de serie de tiempo como pruebas de estacionalidad, cointegración y modelos como Barkovec para identificar la causalidad de estas variables. Pasamos con el planteamiento del problema. En el Perú, pues, depende fundamentalmente del cobre como su motor principal de su crecimiento, lo que lo hace es a su economía que sea vulnerable ante la volatilidad de los precios internacionales, ¿no? Las variaciones de las exportaciones de cobre y el tipo de cambio real afectan directamente el desempeño del PBI, mientras que el gasto público pues influye a la productividad a largo plazo. Pese a su importancia, no está claro pues si el PBI impulsa a las exportaciones de cobre, si ocurre lo contrario o tal vez hay un efecto de relación de bicasual, ¿no? Por ello es que es necesario analizar estas interacciones dinámicas mediante técnicas de serie de tiempo como la de Fuller, la cointegración o Barkovec para determinar la dependencia y dirección de los efectos de estas variables. Pasamos con la formulación del problema, donde la investigación busca determinar cómo interactúa el PBI y las otras variables y si estas tienen relación dinámica de largo plazo en el Perú. Por eso la pregunta general es si existe la relación de largo plazo y causalidad entre el PBI y las exportaciones de cobre durante 1994 a 2024, identificable mediante la prueba de cointegración y modelos como el Barkovec. Tenemos problemas específicos que hablan de identificar el orden de integración del PBI, de las exportaciones de cobre y estas variables, ¿no? Para determinar la prueba de Dick-Fuller. Y también tenemos otra que es determinar si existe cointegración, es decir, si existe tal vez un equilibrio de largo plazo entre estas variables. Y también tenemos evaluar la causalidad, si es unidireccional o tal vez es bicasual, especialmente en el PBI y las exportaciones de cobre, usando la prueba de Kramer. Pasamos a la justificación de la investigación, pues lo que busca es el por qué la economía peruana depende del cobre y si es esencial comprender cómo sus exportaciones influyen directamente en el PBI. Sus resultados aportan evidencia útil para el diseño de políticas económicas, perdónme, y para los investigadores interesados en esta dinámica de la minería y el crecimiento, ¿no? Tenemos también antecedentes internacionales que nos respaldan, como el de Galarza 2025, donde hace un enfoque cuantitativo del modelo Douglas, donde encontró que existe un aumento en el gasto público y esto incrementa también en el PBI. De Reyes de Jamín 2012, donde también tiene un enfoque cuantitativo, y de Ramírez, Cuba y Cruz Ramírez en 2024, donde hablan un enfoque también cuantitativo y hacen una evidencia internacional sobre la minería y el crecimiento, ¿no? También determinaron si un aumento en el precio del cobre puede elevar el crecimiento, mientras que la caída pues muestra alta vulnerabilidad en la dependencia de la minería, justamente. Tenemos antecedentes nacionales como la de Cuba y Ferreira de 2020, donde realizaron un análisis descriptivo que evalúa la evolución de los precios del cobre durante el periodo de COVID-2019 y concluyeron que la caída del precio del cobre reduce las exportaciones, la recaudación fiscal y esto desacelera el PBI peruano. También tenemos investigaciones de ERI 2016 y de Infante,
que nos habla de que aplica un modelo econométrico en la serie de tiempo y halló que el aumento, pues el tipo de cambio real aumenta el PBI real a largo plazo, mientras que en el corto plazo tiene un efecto negativo. También tenemos investigación de Sánchez Dávila y Requemel del 2025 que hablan pues del índice de precios en minería, puede analizar el shock y determinar que un aumento en índice de minería impulsa el PBI y la inflación, ¿no? También tenemos objetivos generales que lo que buscan es analizar de cómo interactúa en el PIB real en las relaciones de las exportaciones de cobre, el tipo de cambio real, el gasto público durante este año de evaluaciones, y hablando de la integración y cointegración y causalidad mediante modelos como el VERCOM. También tenemos algunos objetivos que es identificar el orden de integración de las variables como prueba de raíz unitaria. Otro es determinar si existen relaciones de equilibrio a largo plazo entre las variables mediante las pruebas de cointegración. Otro es analizar si existe dirección de causalidad, especialmente en el PBI y las exportaciones de cobre. Tenemos las hipótesis como general que busca si existe una relación dinámica de largo plazo entre PBI y la exportación de cobre, el tipo de cambio durante este periodo, o tal vez también tenemos nuestras hipótesis específicas, ¿no? Donde buscamos si las series son estacionarias en nivel o no lo lograron ser estacionalidad, la variabilidad de presencia de cointegración entre las variables o no, o si existe causalidad significativa también en estas variables. Hablamos al marco teórico, tenemos unas teorías muy usadas para esta investigación, como la teoría de crecimiento, donde busca el desarrollo de dependencia de las inversiones internas en ellas, sea en el conocimiento, tecnología o capital humano. El cobre pues puede financiar este crecimiento, ¿no? También tenemos la teoría de recursos naturales, donde habla de la dependencia de cobre, puede también apreciar el tipo de cambio y debilitar otros sectores, y es por ello que es clave para analizar su impacto y promover la diversificación. Esto sería todo de mi parte, le paso a mi compañero. Ahora pasaremos a la metodología. El tipo de estudio para esta investigación es un estudio mixto con un diseño no experimental y en series temporales, tomando datos desde 1994 hasta el 2024. Como población y muestra, los datos los extraemos del BCRP, el Banco Mundial y el OAC en base a nuestras variables. Y nuestras variables fueron el PBI, las exportaciones de cobre, el tipo de cambio real y el gasto público en educación, siendo representadas con PBI como variable dependiente, XI, X2 y X3, que serían XPC, TCR y GPE como variables dependientes. Dándonos como modelo un modelo de tipo log-log, donde está representado por el logaritmo del PBI, logaritmo de exportaciones de cobre, logaritmo del TCR y el gasto público en educación. Basaremos el análisis univariante de los estadísticos básicos, donde con el comando tabstat podemos determinar la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación, donde buscamos que el coeficiente de variación nos diga si se usa la media o la mediana. Para eso hay que ver si es que son mayores a 0,2 se usa la mediana y si son menores se usa la media. En este caso el PBI, las porciones de cobre y el TCR se prestan para usar la mediana, por ende se les aplica logaritmos y las varianzas y la desviación estándar son bajas, entonces significa que es bueno para nuestro modelo. Hacemos la estimación del modelo donde nuestra regresión nos determinó que tenemos un R cuadrado ajustado de 0,9544. Usamos el ajustado debido a que no somos una regresión simple, sino una regresión múltiple, ya que tenemos varias variables. Esto nos dice que nuestro modelo tiene una gran significancia global y esto es comprobado gracias a la prueba F, a la prueba de Fisher, que sale 0,0002, lo cual confirma de que sí, nuestro modelo, nuestras variables independientes pueden explicar nuestra variable dependiente. Por otro lado, tenemos que nuestras variables independientes también son significativas de manera individual, ya que poseen p-values menores a 0,05 y valores t aceptables dentro del margen. Ahora vamos a analizar la normalidad en nuestras variables, donde lo que buscamos es que sean menores a
5.99, porque si son menores a 5.99, gracias al hacker Vera podemos determinar que se distribuyen de manera normal. Si fueran superiores a 5.99, asumimos que se distribuyen de manera no normal, no mala, sino no normal. En este caso, para nuestro trabajo, todas nuestras variables se distribuyen de manera normal, incluyendo los residuos. Ahora pasaremos a las pruebas de multicolinealidad, donde primero la primera prueba es la matriz de correlación, donde nosotros lo que buscamos acá es que el punto cero sea menor a 0.8, porque si este es menor, estaríamos en un caso donde posiblemente no existe multicolinealidad. Si fuera mayor, estaríamos en el caso contrario, donde posiblemente sí exista multicoliniidad, pero hay que comprobarlo con las diferentes pruebas. Por eso ahora pasaremos a las regresiones auxiliares, donde lo que buscamos son valores de significancia global muy bajos y valores T altos. Lo contrario a nuestra regresión del modelo, que lo que buscábamos era valores globales altos y valores T bajos. En este caso, todas las regresiones cumplen con ello, entonces no presentamos multicolinealidad. Eso es un buen indicio. Ya tenemos dos pruebas que nos dicen que no tenemos multicolinealidad en nuestro modelo. Pero pasaremos a la siguiente, que sería el análisis de la Markov, donde esta matriz indica que no existe una relación lineal fuerte entre los errores de sus coeficientes, lo que refuerza la idea de ausencia de multicolinealidad. Pero para estar aún más seguro, realizaremos la prueba BIF. La prueba BIF lo que buscamos es un valor menor a 10, pero mucho menor a 5 también, porque el 5 es como el umbral medio, es el aceptable, y el 10 ya es el más alto. En este caso, se puede convivir con multicollinealidad baja y moderada. A nosotros nos salió 1.40, lo que significa que estamos en el umbral más bajo, donde no podemos asumir que no existe multicollinealidad, pero sí existe una multicollinealidad baja. Y según lo aprendido en clase y lo leído, se puede convivir con esta. Ahora realizaremos el descarte de heteroscedasticidad, donde gracias a la prueba de ARCHL de los primeros lags, uno y 2, tenemos que para el primer lag este, se rechaza la hipótesis nula, o sea, se asume que existen efectos ARCHL, lo cual indicaría que existiera heteroscedasticidad si es que no se rechaza en el siguiente rezago. Entonces, mirando el segundo rezago, tenemos que tiene un valor de 0.4193, lo cual es mayor a 0.05, lo cual indica que no se rechaza la hipótesis nula. Por ende, asumimos de que no existe heteroscedasticidad, pero sí existe homoscedasticidad, que eso es positivo para nuestro modelo, entonces no hay efectos ARCH. Por otro lado, para comprobarlo, tenemos la prueba del Bridge-Pagan, que nos dice que la probabilidad tiene que ser mayor a 0.05 para que no rechacemos la hipótesis nula. En este caso no la rechazamos, entonces la varianza de nuestros errores son constantes. Por ende, aceptamos que no existe heteroscedasticidad en el modelo. Y para estar aún más seguros, hacemos el test de White, que el test de White nos va a confirmar si existe homoscedasticidad dentro de nuestro modelo, donde en este caso rechazamos la hipótesis nula. Entonces, no rechazamos la hipótesis nula, disculpen, y entonces significa que tenemos homoscedasticidad. Entonces no tenemos ausencia de heteroscedasticidad. Y por último, realizamos el correlograma. Hicimos una autocorrelación de residuos mediante la prueba Q de Jumbox. Nos fijamos primero en los primeros rezagos, que son mayores a 0.05, lo cual significa que no rechazamos la hipótesis nula, concluyendo que no existe evidencia de autocorrelación. Hay que tener en cuenta que este es un lag 8 también. Por ende, el modelo cumple con normalidad, ausencia de multicolinealidad, homoscedasticidad y ausencia de autocorrelación serial. Por ende, estaremos hablando de que podría ser un posible candidato para probar modelar un bar. Bueno, profesor, ahora yo les voy a hablar sobre el método de Walker. En esta diapositiva podemos ver cómo analizamos el comportamiento de nuestras variables con respecto a su pasado. Lo que encontramos es que todas nuestras variables tienen autocorrelaciones muy altas en el primer rezago. En el caso del log PBI, la autocorrelación del primer rezago es aproximadamente el 0.91. En el log de las exportaciones, nuestra autocorrelación llega al 0.94. En el tipo de cambio baja al 0.64, pero en el gasto público vuelve a subir al 0.91.
Esto quiere decir que nuestras variables se mueven de manera muy parecida año tras año y siguen una tendencia bastante marcada. Este comportamiento nos da una primera señal de que no son estables en su forma original y que antes de hacer cualquier modelo tenemos que revisar su estacionalidad con pruebas de Dickey-Fuller. Por eso las procedemos a hacer. Procedemos a hacer pruebas de Dickey-Fuller en primera diferencia. Cuando aplicamos esta, confirmamos lo que sospechábamos con Joe Walker, que ninguna de las variables es estacionaria. Por ejemplo, en el caso del log PBI, el estadístico está alrededor del menos 1.1 y el p-value está alrededor del 0.90, los cuales son valores muy críticos para nuestro modelo, por lo que podemos rechazar la presencia de una raíz unitaria. Lo mismo ocurre con las exportaciones, el tipo de cambio y el gasto público. Es decir, que en su forma original las series no son estables, sino que cambian con el tiempo siguiendo una tendencia. Si lo modelamos así, sin corregir esto, correríamos el riesgo de obtener conclusiones equívocas. Por eso que decidimos proceder a hacer el Dickey-Fuller en primeras diferencias. El Dickey-Fuller en primeras diferencias podemos observar que todo cambia drásticamente. En el caso del log PBI, tenemos que el estadístico está alrededor del menos 6.16 y el p-value baja en 0.00, algo parecido que ocurre con las exportaciones, el tipo de cambio y el GPE. Es decir, que en todos los casos el p-value está prácticamente en cero. Esto nos confirma que todas nuestras variables son integradas en orden uno y no son estacionarias, pero en primeras diferencias sí. Este resultado es importante porque nos dice que no podemos usar cualquier modelo para estimarlo. Primero debemos revisar que además de ser I1, si existe relación a largo plazo entre ellas. Por eso procedemos a hacer un análisis de cointegración. En el análisis de cointegración, revisamos si las variables, aunque no son estacionarias en nivel, se mueven juntas a largo plazo en el tiempo o no. Para esto estimamos una regresión en niveles y aplicamos el Dickey-Fuller al residuo. El resultado fue un estadístico cercano al menos 5.24 con un p-value de 0.0001, lo que indica que ese residuo sí es estacionario. Es decir, que aunque el PBI, las exportaciones, el tipo de cambio, el gasto público suban y bajen, lo hacen siguiendo una trayectoria común. Esto es lo que nosotros en pocas palabras llamamos cointegración. Y aunque hay y cuando hay una cointegración necesitamos un modelo que considere al mismo tiempo las relaciones de corto plazo y un equilibrio a largo plazo, lo cual sabemos que un sistema VAR no puede hacer, pero lo realizamos para hacer una prueba de error. Aquí podemos observar nuestro sistema VAR en el que según el número ideal de rezagos sería 5, pero cuando miramos los resultados a detalle con estos rezagos, podemos ver que nuestro modelo no se comporta de una forma óptima. Muchos de los coeficientes no son significativos, las ecuaciones no tienen significancia conjunta y la capacidad para explicar el R cuadrado es bastante limitada en comparación a lo que se espera. En otras palabras, el VAR no refleja bien la relación entre nuestras variables. Esto sucede porque el VAR cuando tiene cointegración solo se centra en el corto plazo y deja fuera el equilibrio a largo plazo que ya demostramos con las pruebas anteriores. Pero igualmente lo seguimos realizando hasta una prueba de estacionalidad y una prueba de causalidad. Aquí podemos observar que el modelo es estable en el sentido técnico. Todas las raíces están dentro del círculo unitario, eso quiere decir que las trayectorias no explotan en el tiempo. Y cuando miramos la causalidad de Granger, las relaciones no son tan claras como quisiéramos. Por ejemplo, la relación entre el PBI y las exportaciones no aparece tan fuerte ni tan consistente, a pesar de que económicamente sí deberían estar bastante conectadas. Esto nos refuerza la idea de que el VAR no es un modelo óptimo para describir nuestro sistema y necesitamos un modelo que lo explique. Por eso procedemos a hacer una estimación en modelo Beck. La estimación en modelo Beck la realizamos primero con la prueba de Johansen, que nos indica el rango de cointegración, el cual es 2, es decir, que existen dos relaciones de equilibrio de largo plazo entre nuestras variables. Cuando estimamos el Beck, lo hicimos con tres rezagos, y los resultados mejoraron bastante. Los R cuadrados de las ecuaciones están entre 70 y 0.81, todas las ecuaciones tienen un chi cuadrado significativo, o sea, un pi-value de 0.001, y los términos de corrección de error sí son relevantes. Por ejemplo, en la ecuación del PBI, uno de los términos de corrección de error tiene un p-value cercano al 0.04, lo cual nos indica que el PBI se ajusta cuando el sistema se aleja del equilibrio. En cuanto a la ecuación de exportaciones, el término asociado al equilibrio tiene un coeficiente alrededor de alrededor de menos 6 con un p-value de 0.001, demostrando una reacción fuerte entre las exportaciones ante desequilibrios. Esto es mucho más coherente con la economía peruana, donde el PBI, las exportaciones y el tipo de cambio están muy conectados. Luego de esto procedemos a hacer lo que es una relación de cointegración de Beta-Johansen.
En esta parte, en esta diapositiva podemos ver las ecuaciones de equilibrio a largo plazo que salen del BEC que hicimos anteriormente. Una de estas relaciones muestra cómo el tipo de cambio real se asocia de manera estructural con el PBI y se vincula de otra forma fuertemente a las exportaciones del cobre, con el tipo del cambio y el gasto público. Es decir, que las ecuaciones de cointegración nos dicen que el crecimiento del PBI y el comportamiento de las exportaciones no son aleatorios, sino que responden a cambiaciones específicas en el tipo de cambio y el gasto público. Estas relaciones, estas relaciones solo las podemos ver en un BEC porque en un bar se pierden a largo plazo. Luego procedemos a hacer lo que es el test de la normalidad y la autocorrelación en nuestro modelo, que podemos ver que tiene un sentido económico real y el BEC pasa las pruebas estadísticas. La prueba de LMS de autocorrelación de p-values lo muestra aproximadamente en un 0,58 en el primer rezago y 0,89 en el segundo, así que no hay de evidencia de autocorrelación en los residuos. Luego tenemos la prueba conjunta de normalidad multivariada que tiene un p-value cerca de 0,06, que es aceptable para trabajar en este contexto. Esto nos dice que nuestro modelo está bien específico y que los resultados son confiables. Por último, tenemos las conclusiones y recomendaciones de nuestro trabajo que nos llevaron a tres ideas principales. La economía peruana presenta dos relaciones de equilibrio a largo plazo que conectan el PBI, las exportaciones de cobre, el tipo de cambio y el gasto público. Esto fue confirmado por el Rank 2 en el test de Johansen. Luego tenemos que el modelo BEC muestra que el PBI ajusta los desequilibrios cuando la economía se aleja de su equilibrio, mientras que las exportaciones, el tipo de cambio, actúan como canales clave a través de los cuales se transmiten los choques externos hacia el interior de la economía. Eso quiere a través de la economía. Y por último, en resumen, tenemos que el VAR resultó limitado para explicar la dinámica entre nuestras variables a largo plazo y el VEX sí logró capturar esta relación a largo plazo y los efectos a corto plazo también. Esto nos permite concluir que sí existe una relación bidireccional entre PBI y las exportaciones de cobre, pero esa bicausalidad solo se ve de forma clara cuando usamos un modelo que respeta el estudio a corto y largo plazo como es el BEC. Muchas gracias.